Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Tengan ustedes un grandioso y maravilloso día de parte del Señor, mis amados hermanos. Para el día de hoy, mis amados hermanos, martes 13 de agosto, mis amados hermanos, del presente año 2024. Continuamos, mis amados hermanos, sobre el libro de Marcos, el ayudante que escribió un evangelio, mis amados hermanos. Nos encontramos en la quinta semana con un subtema: el ministerio del Hijo de Dios para entrenar hombres. La intensa preparación que Jesús dio a sus discípulos, mis amados hermanos. Tenemos el tema principal del día de hoy: el envío a los discípulos. Mis amados hermanos, hemos tomado como texto bíblico el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 7 al versículo 13, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el envío de los discípulos, como lo habíamos escuchado antes, toda persona tiene que ser equipada antes de ser enviada, mis amados hermanos, sin importar cuál sea el proyecto o emprendimiento. El éxito depende en gran medida de la buena preparación del hombre. Mis amados hermanos, ciertamente esto rige en el mundo de los negocios. También rige para los verdaderos siervos y discípulos de Dios. Es preciso que ellos sean equipados por Dios al salir a ejecutar su ministerio al Señor, mis amados hermanos. En el versículo 7, los discípulos fueron equipados. En el versículo 8 nos dice que fueron instruidos. Mis amados hermanos, Cristo equipó a los discípulos. No los envió carentes de preparación y equipamiento, mis amados hermanos. Aquí vemos que Cristo llamó a sus discípulos, mis amados hermanos, como nos muestra Marcos capítulo 3, versículo 13. Él los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos después, mis amados hermanos, a predicar para una discusión más detallada, mis amados hermanos. Este era precisamente el método usado por Cristo, mis amados hermanos, para equipar a sus discípulos. El método de estar unido a ellos, o el método del discipulado. Cristo simplemente llamó a los hombres a estar con Él, a andar y asociarse con Él, a seguirlo y vivir en su presencia, mis amados hermanos. Al estar con Él, ellos verían cómo andaban con Dios y cómo ministraba a la gente. Comenzarían a absorber y asimilar el propio carácter y el comportamiento de Jesús, mis amados hermanos. Ellos comenzarían a ser como Él, y al comenzar a asemejarse a Él, comenzarían a seguirlo y a servirle
más y más, mis amados hermanos. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20, dice, mis amados hermanos, Cristo envió a sus discípulos de dos en dos. Hay al menos dos motivos para hacer esto, mis amados hermanos. Toda palabra debía ser establecida, o sea, confirmada, que no querían retener a Dios en su conocimiento, que tenían mentes reprobadas. Las dos personas se harían mutua compañía y se ayudarían a encarar juntos con mayor facilidad los problemas. Podrían alentarse, sostenerse y fortalecerse mutuamente, mis amados hermanos. Cristo dio gran poder a sus discípulos. Mis amados hermanos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, y para predicar el reino de Dios, también fue dado, mis amados hermanos. Porque entonces se concentra en Marcos, en el poder sobre los espíritus inmundos. El motivo parece ser doble, mis amados hermanos. Marcos está escribiendo a los gentiles, un pueblo que no glorificaba a Dios como Dios, un pueblo que no era agradecido a Dios, que se había envanecido en sus fantasías, que tenía corazones necios y entenebrecidos, mis amados hermanos, que profesaban ser sabios, pero eran necios, que cambiaron la gloria de Dios por imágenes, tales como el hombre corruptible, y aves y cuadrúpedos, y animales que se arrastran, que eran impuros por los deseos de sus propios corazones, mis amados hermanos, que deshonraban a sus propios cuerpos entre ellos, que cambiaron la verdad de Dios en mentira, que adoraban y servían a la criatura más que al Creador, que fueron entregados a efectos viles, cuyas mujeres cambiaron el uso natural en lo que es contrario a la naturaleza, cuyos hombres dejaron el uso natural de la mujer, enardeciéndose en sus pasiones unos con otros, mis amados hermanos, que no querían retener a Dios en su conocimiento, que tenían mentes reprobadas, que hacían cosas degradantes e inmorales, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, dicho de esta manera muy simple y clara, Marcos estaba escribiendo a gente llena de toda clase de mal, un pueblo sujeto al control de toda clase de espíritus. La sociedad gentil tenía que ser consciente, mis amados hermanos, de esos espíritus impuros entre ellos y de su necesidad y de ser limpiados de tal impureza y mal, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 29, versículo 31 nos dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, mis amados hermanos.
Marcos se concentra en el propósito central de Cristo, mis amados hermanos, que es conquistar el espíritu del mal y destruir las obras del diablo, mis amados hermanos, y especialmente en los corazones y las vidas de los hombres. Mis amados hermanos, en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 31 nos dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el ministro es la vida del creyente, es su estilo de vida, es sobre su sanidad. Mis amados hermanos, Cristo instruyó a los discípulos y les dio unas instrucciones muy específicas, mis amados hermanos. Los discípulos debían vivir en completa sencillez y humildad. Cristo expresó con exactitud, mis amados hermanos, lo que quería decir con esto. Solamente debían llevar un cayado, esto para ayudarse a caminar. No debían llevar bolsa ni alforja, ni pan ni dinero en sus cintos. Debían usar sandalias para protegerse, refrescar y dar comodidad a los pies. No debían vestir dos túnicas, pues ello denotaría una vida de extravagancia y despilfarro, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, la idea en la totalidad es que el siervo de Dios debe vivir sencilla y humildemente, mis amados hermanos, como la gente común. El siervo no debe ser extravagante, ostentoso, no debe ser mundano y materialista, indulgente y carnal. Por eso hay unos motivos muy esenciales para estas instrucciones, mis amados hermanos. El siervo debe ser y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo, mis amados hermanos, como lo dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Debe tener una mentalidad celestial para que la gente sepa que hay una vida y un mundo mucho mejor de lo que ofrece esta tierra, mis amados hermanos. Como lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 3 al versículo 16, mis amados hermanos. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, versículo 6, nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el siervo del Señor debe tener su mente centrada en predicar el Evangelio y ministrar a la gente, no en cosas materiales, tales como el dinero, tierras, ropa, la mejor comida, comprar y vender y acumular, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, mis amados hermanos. El siervo del Señor debe demostrar, a medida que trabaja y sirve, su confianza en Dios para sus necesidades, de manera que otros puedan aprender a depender de Dios, mis amados hermanos. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, mis amados hermanos. El siervo del Señor debe enseñar y depender del pueblo de Dios para suplir sus necesidades. En el libro de Primera de Colosenses, capítulo 9, versículo 13, versículo 14, nos dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, los discípulos debían mostrar estabilidad y permanencia. Al entrar en una ciudad y hallar dónde hospedarse, debían permanecer allí y no mudarse de lugar en lugar. No debían buscar mayor confort y lujo a medida que llegaban a conocer el lugar. Mis amados hermanos, hay varias buenas razones para estas instrucciones, mis amados hermanos. En cuanto a ese tipo de hospedaje que debían buscar, mis amados hermanos, preferir una casa respecto de otra indicaría favoritismo o causaría celos, mis amados hermanos. Preferir una casa respecto de otras indicaría mentalidad egoísta, materialista y cómoda. Ello llevaría a cuestionar la entrega del discípulo, mis amados hermanos. Preferir una casa respecto de otras los distraería de su propósito de ministrar como discípulos, mis amados hermanos. Preferir una casa respecto a otras heriría y frecuentemente alejaría a quienes dieron el primer hospedaje y a otros en la congregación, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, los discípulos debían rechazar a cualquiera que no fuera hospitalario y receptivo. Los discípulos debían predicar el arrepentimiento. Los discípulos debían predicar su propio mensaje o idea, ni lo que ellos pensaban o creían. Eran heraldos, hombres que representaban al rey, hombres que recibieron un mensaje del rey. Eran hombres que debían proclamar el mensaje del rey, mis amados hermanos. Aquí el mensaje, mis amados hermanos, es que era que los hombres debían arrepentirse, debían cambiar sus vidas, su manera de vivir. Nos habla, mis amados hermanos, sobre el arrepentimiento. El libro de Hechos capítulo 3 versículo 38 dice: os digo, no antes sino arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, mis amados hermanos. El libro de Hechos capítulo 8 versículo 22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Isaías capítulo 55 versículo 7 dice: deje el impío y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, mis amados hermanos. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ezequiel capítulo 18 versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, los discípulos debían ministrar a los endemoniados y a los enfermos. Debían ministrar tanto el cuerpo como al alma. Debían librar al alma de los malos espíritus, librando a aquellos que evidentemente eran prisioneros del pecado y la vergüenza. También debían ministrar a los que tenían el cuerpo enfermo, mis amados hermanos, a los que sufrían y estaban heridos. Ellos ungían con aceite a muchos enfermos. Este es el ungimiento mencionado por Santiago, mis amados hermanos. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, de su presencia. El aceite ayuda a las personas a fijarse y concentrarse en la presencia del Espíritu Santo y de su poder. Mis amados hermanos, con frecuencia es difícil para un enfermo fijar la atención, concentrarse. Esto es especialmente así con los que sufren dolores, los que son azotados por dolor insoportable. También es cierto en aquellos cuya atención es espasmódica y breve, mis amados hermanos. El aceite, su presencia y su ungimiento sobre el cuerpo ayuda a esa persona, mis amados hermanos, a fijar la atención y concentrarse en el Espíritu Santo, en su presencia y poder, mis amados hermanos. El aceite es el símbolo del cuidado de Dios, consuelo y gozo de su misericordia para con nosotros. Es el aceite del gozo. Por eso el aceite realmente fija la atención y motiva a la persona a creer en la misericordia de Dios. La atención fijada y la fe incentivada ayudan a llenar el corazón de la persona con gozo, mis amados hermanos. Salmos capítulo 45 versículo 7 dice: Has amado a la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hechos capítulo 1 versículo 9 dice: Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mis amados hermanos, Dios nos habla, Dios nos pide que lleguemos al arrepentimiento, mis amados hermanos, que busquemos primeramente el reino de Dios y después todas las cosas serán añadidas, mis amados hermanos. No nos olvidemos de esta hermosa reflexión del día de hoy, mis amados hermanos, que es de mucha bendición, que es de mucha prosperidad para nosotros, mis amados hermanos. De nosotros depende, Señor, el mañana, Señor. De nosotros depende el estar cada día con Dios, Señor. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos alejarnos, Señor, de las cosas que nos alejan de Dios, Señor. Debemos alejarnos de lo que no nos edifica, Señor. Pasa a vos, mis amados hermanos. Hemos finalizado el tema del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para muchas personas. Amén y amén.